capítulo, capítulo 18 de Levítico, hermano, nos da las instrucciones, la introducción a los mandamientos relativos con la conducta sexual. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová, vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco. Ni andaréis en sus estatutos, mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová vuestro Dios, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo, Jehová. Dice que habló Jehová a Moisés, ¿no es cierto? Y este capítulo, ¿no es cierto?, le dijo, es uno de los pasajes más extensos, hermano, y directos de la Biblia, que nos refleja la voluntad y los mandamientos de Dios con respecto a la expresión de la sexualidad humana. Estas son palabras de Dios, no son palabras de hombre. Y como tales, hermanos, tienen una autoridad inconmensurable, más que las palabras, opiniones, teorías, deseos, sentimientos, anhelos o deseos de cualquier persona o personas. ¿Ya? Son mandamientos de Dios. Sabemos que en conjunto los cristianos no están bajo la ley. ¿Ya? Vamos a ver Romanos 6, 14 al 14 y 15. Capítulo 6, versículo 14 y 15. Dice, porque el pecado nos enseñorea de vosotros, nos enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En Gálatas 5:18 nos dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pero, hermano, aunque la obediencia a la ley de Dios no es la base de nuestra correcta posición ante Él, los principios de la ley siguen siendo útiles, hermano. ¿Ya? Un uso importante de la ley es ser algo así como una barandilla, ¿no es cierto? Como una baranda, como un tope para la humanidad, mostrándonos, ¿no es cierto?, el corazón y el deseo de Dios que tiene para la humanidad en general y para su pueblo, ¿no es cierto?, en particular. Este capítulo, hermanos, se encuentra en medio de los mandamientos que fueron dirigidos únicamente a Israel, el único reino que reconoció específicamente a Yahvé como su rey y Dios del pacto. ¿Ya? Esto estaba dirigido específicamente al pueblo de Israel, que fue el único reino, ¿no es cierto?, que reconoció a Dios, Yahvé, como su rey y Dios del pacto. Sin embargo, todavía expresa la mente y el corazón de Dios en cuanto a la expresión de la sexualidad. Esto es evidente en los muchos mandamientos del Nuevo Testamento, de abstenerse de la inmoralidad sexual y la suciedad. Y vamos a ver que este capítulo nos va a llevar a todos los capítulos y versículos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, aquí nos lleva a 2 de Corintios 12:21. Que cuando vuelva, dice, me humille Dios entre vosotros. Y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y la lascivia que han cometido. ¿Te fijas? Nos va a ir mandando al Nuevo Testamento. En Efesios 5:3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene
a santos. Colosenses 3:5 nos manda, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia, sabemos que el corazón está, ¿no es cierto?, donde está el tesoro. Y la avaricia es una idolatría. El corazón está en el avaro, el corazón está puesto en su riqueza. En primera de Tesalonicenses 4:3-8 nos dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Aquí, hermanos, vamos a ver que lo que Dios quiere, ¿no es cierto?, es preservar el matrimonio como la base, ¿no es cierto?, de la sociedad. Entonces, por eso que habla expresamente de la propia esposa y el propio esposo y el honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Ya? Dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo. Es como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino desecha a Dios, que también nos dio, hermano, el Espíritu Santo. Y hay muchos otros pasajes, hermano, que nos llevan a a esta, a estos puntos de la sexualidad. ¿Ya? Cuando los escritores del Nuevo Testamento escribieron sobre la inmoralidad sexual y la impureza, lo hicieron desde un contexto que entendía los mandamientos de Levítico 18. ¿Ya? Ellos entendiendo, tomando los mandamientos de este capítulo que estamos viendo ahora, capítulo 18 de Levítico, lo tomaron los mandatos de Levítico 18 como uno de los pasajes importantes, porque este capítulo define la inmoralidad sexual y la impureza. Por eso, en el Nuevo Testamento se tomó gran parte, ¿no es cierto?, la base de Levítico 18 para hablar de los pecados, ¿no es cierto?, sexuales. Además, Jesús mismo afirmó la bondad de estos mandamientos cuando dijo en el Sermón de la Montaña, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. En Mateo 5:17-19 dice, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera, hermanos, que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, dice Dios, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Esa es la importancia que Dios le da al pecado sexual. Él quiere que el sexo sea en el matrimonio, ¿no es cierto? Por eso dice que el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Jesús resumió toda la ley, hermano, en 2 puntos. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos, hermano,
depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos que Cristo nos dejó, depende toda la ley y los profetas. Mateo 22, del 37 al 40, nos dice: la obediencia a los mandamientos de Levítico 18 no es solo una expresión de amor a Dios, reconociendo su sabiduría y sometiéndonos a su voluntad. Es también una expresión de amor por nuestro prójimo, contra el que no pecaremos, participando con él en un comportamiento que va en contra de la voluntad de Dios y que es destructivo y va en contra de una vida bendecida, feliz y floreciente. Eso es lo que el Señor piensa, ¿no es cierto?, de la relación en el matrimonio. Aunque las leyes de Levítico 18, hermanos, establecen principios morales, ceremoniales, las prohibiciones sexuales enumeradas siguen en vigor hoy día. El Nuevo Testamento se hace eco de la enseñanza de Levítico 18. ¿Por qué? Porque también prohíbe el incesto. ¿Ya? Marcos 6, 17 al 29. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan. Ya lo había apresado, lo tenía en un calabozo. Y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano. Pues le había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodes le acechaba y deseaba matarle, y no podía. ¿Por qué? Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venía un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y la madre le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces entró ella prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y lo que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Me esperan un segundito, estoy solo, me están tocando el timbre, por favor. Vaya. Estoy solo, me vienen a tocar el timbre, tengo que salir a abrir. Entonces, hermanos, quedamos, seguía el rey enviando a uno de la guardia, mandó que fuesen, ¿no es cierto? Caía la cabeza de Juan. El guardia fue, lo decapitó en la cárcel
y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre, que era la más interesada, ¿no es cierto?, en que Juan muriese, porque estaba todo el tiempo diciéndole Juan a Herodes que no era su mujer. Y ella era la más interesada en que ese hombre, que Juan muriese. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. A esto llega, ¿no es cierto?, también la perversidad sexual. Él tomó a la mujer de su hermano, ¿no es cierto?, la que llevó a que Juan lo criticara y le gritara que no era su mujer y que era la mujer de su hermano, y encontró Juan la muerte por decir la verdad. Por decir la verdad murió Juan. En 1 Corintios 5, del 1 al 5, dice: de cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El adulterio. Romanos 13:9. ¿Por qué no ¿Por qué? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio ni codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí están todos los mandamientos incluidos en esos dos mandamientos. ¿Ya? Amarás a Dios, ¿no es cierto?, sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo. 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pues no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. No entrarán en el reino de los cielos. Hebreos 13:4. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Como vemos, Dios le da una importancia muy grande a lo que es, ¿no es cierto?, el sexo fuera del matrimonio. Romanos 1:27 dice: y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Nos está hablando de la homosexualidad. 1 Corintios 6:9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, nosotros, ¿no es cierto?, arrepentidos de todo lo que de nuestros pecados, ¿no es cierto?, hemos sido justificados por la muerte de Cristo Jesús.
y lavados por el Espíritu de nuestro Dios. En primera de Timoteo 1:10 habla para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. También viene el castigo de Dios. Yo soy Jehová, vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis. Dios les está recordando lo que hacían los egipcios, ¿no es cierto?, cuando ellos vivieron en esa tierra. ¿Ya? Por eso le dice que ustedes no harán lo mismo que hacían los egipcios. Antes de que Dios diera un solo mandamiento en esta área, primero, hermano, estableció un avance, una base para todo el asunto. Declaró este principio: me perteneces, no harás lo que el mundo hace. ¿Ya? Le dice, me pertenece, nos dice el Señor. No harás lo que el mundo hace. No debían hacer y no debemos hacer lo que vieron los egipcios, entre los egipcios en el pasado, o lo que veían entre los cananeos en el futuro, lo que verían. No haréis como hace la tierra de Egipto, ni haréis como hace la tierra de Canaán, porque ellos iban camino a Canaán cuando el Señor les está hablando. Los persas, por ejemplo, fomentaban la unión matrimoniales con madres, hijas y hermanas. Sobre la base de tales relaciones tenía un mérito especial a los ojos de los dioses que ellos adoraban. Por eso tenían esta costumbre, ¿no es cierto?, de casarse con las hermanas, con las primas, con los hijos, en fin. En muchos sentidos, el mundo occidental moderno se está alejando cada vez más de una moralidad sexual guiada por la Biblia. Eso lo vemos todos los días. Se está viendo que el mundo ya no tiene ningún respeto por la sexualidad y es algo vulgar. Ya no tiene ningún corte ya moral, sino que hay una libertad, un libertinaje sexual sin barrera. Sin embargo, toda persona tiene un cierto sentido, y eso lo sabemos nosotros, del bien y del mal, cuando se trata de asuntos sexuales. Porque cuando se trata de asuntos sexuales, en nuestra cultura moderna a menudo parece que la idea más fuerte que da forma al sentido del bien y del mal es el siguiente: si se siente bien, entonces está bien para mí. O sea, si yo siento bien, entonces está bien para mí. Pero este retorcido sentido de lo correcto y lo incorrecto, hermano, sexualmente ha hecho un daño tremendo en nuestra cultura, como lo ha hecho a través de toda la historia. Por eso que es importante que los cristianos vivan de acuerdo con el sentido del bien y del mal de Dios, lo que Dios nos enseña en lo que se refiere a los asuntos sexuales. Y que no hagan como hace la cultura circundante, que no imitemos a los que nos rodean, sino que hagamos, ¿no es cierto?, conforme a lo que Dios nos refiere en cuanto a lo sexual. 7 veces en la introducción y conclusión de Levítico 18 se le da a los israelitas el mandamiento de no actuar como las otras naciones. Hay un sentido en que el apóstol Pablo dio la misma idea en Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En contraste radical, hermanos, con el pensamiento de gran parte de la cultura occidental moderna, el cristianismo tiene un mensaje profundo
La actividad sexual de la persona tiene un gran significado ante Dios. Y eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que cumplir y cuidar. La cultura más amplia ha vaciado el sexo, hermano, de todo significado y lo ha reducido a solo una forma de experimentar el placer personal. Esa es la finalidad del sexo en estos tiempos, el placer personal. El deseo de Dios es que la humanidad experimente la satisfacción sexual no solo en el placer, sino en el cumplimiento del más alto propósito del sexo, como parte de lo que une a un hombre y a una mujer en una relación de una sola carne, en su pacto matrimonial. No es una simple relación matrimonial, una simple contrato matrimonial, sino que es un pacto. No nos olvidemos que Dios se rigió y se rige por los pactos. El, nosotros con nuestras esposas, cuando nos casamos, ¿no es cierto? Hicimos un pacto, no un contrato, no, un pacto. Entonces, es indisoluble. Caemos, ¿no es cierto?, cuando no conocemos la palabra del Señor. En Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su mujer, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso es lo que Dios pretende con estas instrucciones en cuanto a la sexualidad. En Mateo 19, del 4 al 6, dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto, el hombre, perdón, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Extrañamente, los hechos de la cultura que nos rodea quieren que cambiemos el propósito de Dios para el sexo. Las tendencias, la televisión, las películas y todo, las redes sociales, ¿no es cierto? ¿Por qué el propósito de Dios es especial para el sexo? Porque está lleno de significado y realización. Para la confusión de dicha cultura, ¿no es cierto?, con respecto al sexo, hay un vacío de significado. Aún más extraño, muchos cristianos profesantes hacen el cambio, hermanos, voluntariamente. ¿Ya? Estamos hablando no de gente ignorante que no conoce la palabra, estamos hablando de cristianos profesantes que profesan a Cristo, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Ellos siguen, ¿no es cierto?, manteniendo al hombre vivo en ellos y no lo que Dios nos ha ordenado. La norma del bien y del mal en materia sexual dada por Dios en este capítulo y en toda la Biblia no fue dada, hermanos, para herir, privar o restringir la vida, la alegría o la felicidad de la humanidad. Fueron dados para construir la mejor vida para la humanidad y los individuos. Podemos vivir en ellos y vivir mejor por ellos. Cuando se trata de moralidad sexual, los cristianos tienen un mensaje emocionante de esperanza y de vida para el mundo. Podemos hablar a un mundo que está maltratado, roto, herido y vacío por su rebelión confusa y su equivocada moral contra las normas de Dios. Para el bien y el mal, en materia sexual, incluidos aquellos que han sufrido mucho abuso de otros debido a pecados de índole sexual, podemos hablarles y decirles, hay vida y esperanza en el camino de Dios. Podemos decir cuando estás herido y cuando
de una inmoralidad sexual que te quita la vida, Dios tiene una moralidad sexual que te traerá vida. Esa tiene que ser nuestra enseñanza y nuestra predicación a los que han sufrido abuso sexual y falta de moralidad. En un contexto en el que más y más personas parecen abandonar el estándar de Dios de lo correcto y lo incorrecto en materia sexual, hermano, incluyendo a muchos que profesan ser cristianos, fieles, uno debe preguntarse, si no acepto el estándar de Dios de lo correcto y lo incorrecto, en lo que se refiere a la conducta sexual, entonces, ¿qué estándar acepto? Cada persona tiene algún sentido de lo que está bien o mal en lo que respecta a los asuntos sexuales. Pero el sentimiento de lo que está bien o mal en cada persona no trae la bendición final ni a la humanidad en general ni a las vidas individuales. Nos lleva por un camino descarriado. La enfermedad y la dolencia asociada con la inmoralidad sexual es solo una forma obvia en la que la desobediencia a la sabiduría de Dios le quita la vida y no le añade nada. Respeto a los preceptos de Dios, se podría decir, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Si no los hace, puede morir por ellos. Por lo que un hombre vivirá literalmente lo que un hombre hará y vivirá. La idea de que la obediencia a los mandamientos de Dios es una fuente de vida se encuentra a lo largo de la Biblia completa. Véase, por ejemplo, Ezequiel 18:9. En mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Nehemías 9:29. Dice, le amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere en ellos, vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Eso es lo que pasa también en estos momentos en el mundo. Nadie quiere entender las cosas de la palabra, sobre todo con respecto a lo sexual, que se busca solamente, ¿no es cierto?, el placer. Lucas 10:28. Y les dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Romanos 10:5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga cosas vivirá por ellas. Gálatas 3:12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas, no por fe, vivirá por las cosas que hace. ¿Ya? Hasta aquí lo dejaremos hoy día, hermano, y la segunda parte la veremos más adelante. Que Dios los bendiga.